Vamos a ver algo práctico, porque me estuve preguntando en redes sociales qué es lo que se les complica más para efectos de entender la norma contable. Y me decían, el lenguaje que usan no lo entiendo, es muy técnico, son termas o términos que no manejo en el día a día, y eso es lo que me está generando una barrera para que yo pueda estudiar de manera autodidacta o tratar de estudiar para llegar con preguntas a un curso. Entonces ese tema lo podemos ir resolviendo con casos prácticos, ¿no? Ya te dije la teoría de qué es una participación. Recuerda, puede ser una inversión, una acción, si es una sociedad mercantil, puede ser certificados de participación, pueden ser aportaciones, todo lo que forme parte del patrimonio o del capital de esa entidad con la que va a operar el negocio. Tenemos este caso práctico. Nos dice la empresa, vamos a tener dos empresas. La empresa A, que es la que va a comprar, y la entidad X, que es la que va a vender esos títulos accionarios. La empresa A compra 9,800 acciones. Dice, oye, se hace una asamblea de accionistas, esta persona o esta entidad quiere comprar acciones de la otra, por lo tanto, se somete al consenso de los demás accionistas. Y en ese deciden que se van a emitir, se van a suscribir y se van a exhibir acciones de una nueva serie para darle cabida a este nuevo accionista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, empresa A, que es la que va a comprar, le va a comprar 9,800 acciones a la entidad X. La entidad X, la emisora de las acciones, lo que la norma le llama instrumento financiero de capital, hace referencia simplemente a las acciones. El valor nominal de las acciones, recuerda, el valor nominal es lo que consignan de manera nominativa y es el valor que le han asignado los socios o accionistas, cuesta 1,000 pesos por acción. La pregunta es, ¿cuál es el registro contable? Empecemos desde la perspectiva de la empresa A que está comprando. Compra 9,800 acciones a 1,000 pesos cada una. Por lo tanto, aritméticamente o en tu papel de trabajo vas a tener 9,800 acciones a un valor nominal por acción de 1,000 pesos, pues vas a tener que entregar 9,800,000 pesos. Para entidad A, que es la que está comprando, ¿cuál es el registro contable? El párrafo 41.1.7 nos dice que esa inversión que estás realizando la tienes que registrar al costo de adquisición, a lo que te costó adquirir. Pudiste haber pagado en efectivo o pudiste haber pagado en especie, lo que le llaman las aportaciones en especie. Cualquiera que hayas hecho para poder comprar las acciones se considera su costo de adquisición. Obviamente tienes una salida en bancos, ¿no? Porque tienes que sacar el dinero, en este caso vamos a hablar de efectivo o aportación en efectivo. Salen 9,800,000 pesos del banco y vas a tener una nueva cuenta en tu catálogo de cuentas, en tu balance general, y se va a llamar inversión en acciones. Recuerda, estábamos tratando la NIF C7, inversión en acciones. Y vas a cargar 9,800,000 pesos, que esa va a ser tu inversión. Tu pago inicial por participar en esa empresa, ya sea que la controles o dirijas, ya sea que influyas en su operación o simplemente por tener una inversión. Eso es para la empresa A. Ahora vámonos para la empresa que está vendiendo acciones y recibe el dinero. Recuerda, son 9,800 acciones con un valor nominal de 1,000 pesos cada una. Por lo tanto, el dinero que recibe son 9,800,000 pesos. ¿Cuál va a ser el sustento de las dos? Para las dos entidades, pues va a ser el acta de asamblea de accionistas, en donde se acuerda el incremento en el capital social o en donde se acuerda la enajenación de acciones, porque puede ser que sea un aumento de capital o entres para sustituir a otro accionista, ¿de acuerdo? De las dos formas está aumentando la inversión. Para X, entonces, está aumentando su patrimonio, en este caso que estamos trabajando. Ahora, nos tenemos que ir a la norma contable que habla o que da tratamiento al capital contable.
Y es la NIF C11, que habla del capital contable, en su párrafo 42.1.3, nos dice que ese aumento de capital se va a registrar el valor razonable del monto aportado, que en este caso específico es el dinero que efectivamente entró a las arcas de la empresa. Por lo tanto, vas a tener un ingreso a bancos. Si te das cuenta, para empresa A hubo salida de bancos, para entidad X hubo una entrada a bancos. Y vas a aumentar tu capital social. Recuerda, en tu catálogo de cuentas es capital contable, subcuenta capital social. Eso fue el momento inicial, lo que la norma le llama reconocimiento inicial, cuando compras las acciones o cuando te compran las acciones, dependiendo de qué lado te encuentres de la transacción. Pero ¿qué pasa con el siguiente paso? Lo que la norma le llama su evaluación posterior. Te decía que si tú controlas a esa empresa que estás comprando, supongamos, el control se puede dar de diferentes formas, y eso lo vas a encontrar en la NIF B8. Control implica que tú decidas, que tú, vamos a llamarle, impongas la forma de dirigir el negocio, cómo se va a administrar, cómo se va a financiar, cómo va a operar, que la entidad A que tiene el control de esas acciones controla a esa empresa. Generalmente estamos acostumbrados que con la mayoría tienes el control, 51% o más. Pero puede ser contractualmente que tengas el 48, el 45, pero realmente, aunque en libros no tengas el control por porcentaje, sí tienes un control porque se hace lo que tú decides. Y así se hacen los negocios, porque puede ser que tengas una inversión no del 51%, pero tienes un respaldo atrás que en cualquier momento va a apoyar a la empresa para generar más negocios, y es por eso que controlas el negocio, ¿de acuerdo? Entonces, si la empresa que compra tiene el control sobre la dirección de la empresa en donde se ha aumentado el capital, la empresa que compra, de entrada, cuando tú compras acciones, te vuelves una compañía tenedora, porque tienes acciones. Pero si tienes el control, si cumples con las características de la NIF B8 sobre el control, entonces tú te vuelves controladora. Eres una entidad controladora. En el ejemplo que tenemos, empresa A se vuelve controladora si compra más allá del 51%. La empresa en donde están las acciones que compró la empresa A, en este caso de la entidad X, como una es controladora, ella se vuelve subsidiaria. ¿Por qué? Porque la va a subsidiar en todo. ¿De acuerdo? Repito, cuando hay control, quien tiene la acción se vuelve controladora, quien es comprada se vuelve subsidiaria. ¿Cuál va a ser su evaluación posterior? Dijimos que vas a comprar las acciones porque quieres un beneficio a futuro. ¿Cuál va a ser el beneficio a futuro? Pues va a ser los rendimientos o las utilidades que la empresa en donde estás participando genere. Obviamente, utilidades o pérdidas, por eso dice que estás ahí sometido al tema de que si gana la empresa, ganas tú. Por ahí el ANIF B8 te habla sobre control. Puede ser que tengas el 51%, pero legalmente, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, existe un tipo de acciones que se llaman preferentes. ¿Qué quiere decir? Que gane o pierda la empresa, al accionista se le va a pagar un interés, un rédito. Eso lo van a documentar en el momento que hagan la sociedad, y ahí no estás corriendo los riesgos como inversionista de lo que pase en la empresa. Como no estás corriendo los riesgos, pues obviamente esa inversión podría tener no el control. No, tienes el 52%, gane o pierda, a ti te van a dar dinero, pues no estás sufriendo o no sigues la misma suerte de ganar o perder. Por lo tanto, no tendrías tú el control. ¿De acuerdo? Son puntos finos que hay que revisar en la NIF B8. Te dice la NIF C7. Vas a reconocer, tú ya tienes una evaluación inicial que es cuando compraste. Si tu objetivo era comprar para tener dividendos o debe tener beneficios, recuerda, tú eres accionista de otra entidad, pues lo tanto tienes que estar evaluando tu inversión al cierre de cada periodo. Generalmente se hace el cierre del año, pero recuerda, las normas de información financiera
se deben reconocer al cierre de cada periodo contable, al cierre de cada mes. En la práctica esto no es posible porque díganme, si yo quiero cerrar mi contabilidad de enero, dependo que el contador de la contabilidad de la subsidiaria, en este caso, tenga el mismo cierre contable que yo. Y estamos de acuerdo que en estos tiempos, pues a duras penas ahorita tenemos cerrado a noviembre, ¿no? Y ahorita si quisiéramos registrar la evaluación de esa inversión se complica. Pero lo que deberíamos tender es a hacer cierres mensuales con toda la información. No que al cierre de año, como lo que acaba de pasar en diciembre, ya todo el mundo quiere hacer sus registros contables, incluso en la famosa balanza 13, ¿no? Esa evaluación de la inversión que vas a hacer al cierre de cada periodo, la NIF C7 le reconoce o la conoce como método de participación. Vas a evaluar tu inversión en la participación que tengas de la otra entidad, ya sea que gane o pierda, tú vas a participar. Por eso se denomina método de participación. ¿De acuerdo? Podríamos decir que esa es la primera clasificación de este tipo de inversiones en acciones de otras empresas. Controladora, subsidiaria, y si estamos bajo ese enfoque, esa inversión que tiene la controladora se va a evaluar mediante el método de participación. Puede haber otro caso, que digas, no tengo el control, no tengo el 51%, no se hace lo que yo diga, pero yo puedo influir en las decisiones de la persona o personas que toman las decisiones en la entidad. Por ejemplo, si la entidad está administrada por un consejo de administración, puede ser que tú tengas el 40, el 45, el 49, el 30% de la participación accionaria que podría decirte no tienes control, pero en el consejo de administración que sean 9 consejeros, tú puedes influir en 7 de ellos. ¿Qué es eso de influir? Que te hagan caso. Que tú le digas con tu experiencia, con tu dinero, con tu conocimiento, vayas empujando ideas y aunque ellos deciden, pues tú influyes para que tomen las decisiones. ¿De acuerdo? Ese sería el segundo tipo de inversión que tiene una empresa en otra. La que tiene las acciones, recuerda, de entrada se llama tenedora por tener acciones. Pero si no tiene control, pero sí influye en la toma de decisiones, esa influencia significativa hace que la otra entidad, la que emitió las acciones, se vuelva asociada. ¿De acuerdo? Si hay control, si es controlada por otra, yo, empresa, que soy la que estoy emitiendo acciones, me vuelvo subsidiaria. Si no tiene el control sobre mi empresa, pero influyen de manera significativa, entonces mi empresa se vuelve asociada, que no es lo mismo que afiliada. Afiliadas son cuando 2 empresas tienen los mismos accionistas. Una no tiene inversión en la otra, simplemente comparten accionistas o dirección en común. Esas se llaman afiliadas. Asociadas cuando participan en el capital, pero no lo controlan. Oye, ¿y esa inversión cómo se va a evaluar a futuro, al cierre de cada periodo contable? La NIF C7 te establece que al igual que las controladoras, la que tenga influencia significativa también va a ser la evaluación de esa inversión bajo el método de participación. Y una tercera clasificación, hay entidades que requieren que tú participes en el capital. Por ejemplo, las uniones de crédito, que son organizaciones auxiliares del crédito. Otorgan crédito, pero el tema de ellos es que solamente otorgan crédito a sus propios socios. Por lo tanto, un requisito es que compres acciones, que formes parte del capital social, no vas a tomar decisiones, no vas a tener influencia porque incluso no vas a participar, no tienes voz y voto firme para tomar decisiones en la asamblea de accionistas, pero es un requisito para que te puedan prestar. Otro caso son las agencias de autos. No me acuerdo si es la AMA, que es la asociación de todas las agencias de autos, en donde todas las agencias por requisito tienen que participar en el capital. Te dan tus acciones, pero no tienes voz, no tienes voto, simplemente participas porque es un requisito para todas las agencias de autos. Pero es inversión permanente. ¿Por qué es permanente? Porque no buscas negociarla, no buscas comprar y vender. La vas a tener ahí por un beneficio que es operar sobre el sector automotriz en el momento de la enajenación como agencia de autos.
Entonces, esta inversión no tiene el control, que veíamos en la primera clasificación, no tiene la influencia significativa que vimos en la segunda clasificación, y por ese concepto, el término se llama inversión permanente. Recuerda, la primera es una inversión, hablando desde la perspectiva de quien está invirtiendo, quien está comprando las acciones, es una inversión en subsidiarias. La que tiene influencia significativa se llama inversión en asociadas, y así puedes ponerle nombre a la cuenta contable y al rubro en donde lo vas a presentar en los estados financieros. Pero si no tienes control ni tienes influencia significativa, le vas a denominar a tu rubro inversión permanente. Y en este caso, como no tienes control, no tienes influencia, no puedes hacer que genere utilidades, pues la evaluación se va a quedar a su costo histórico, a lo que te costó, el costo de adquisición. No va a haber método de participación. Por eso es importante que veas en cada una de esas situaciones en cuál caes para hacer su evaluación posterior. Vamos a ver. Esta es la inversión en la entidad X. Recuerda que empezamos con el reconocimiento inicial, que es cuando hubo la compra de acciones. Después fuimos a ver el reconocimiento o evaluación posterior, que puede ser por el método de participación o no va a haber una evaluación dependiendo del tipo de inversión. ¿Qué pasa al final del periodo? Te decía que al final de cada periodo contable, que de manera, como me dicen a nivel de calle, se hace al cierre de cada año, pero debiera ser al cierre de cada mes, por lo menos bimestral, trimestral, no dejarlo todo al cierre del ejercicio, porque puedes distorsionar de manera importante la información financiera. Generalmente este tipo de empresas forman parte de grupos, y los grupos tienen políticas de cierre más puntuales, ¿no? Tú cierras el 5 y reportas el 6. O cierras el 6, reportas el 7. Los primeros días del siguiente mes, y todo el mundo tiene que hacer la chamba para que la contabilidad salga el último día del mes, y tal vez el 1 o 2 días posteriores para los puntos finos que hay que empezar a revisar, ¿no? Al final del periodo, la entidad X, la que emitió las acciones, tiene estas cifras. Tiene un capital social de 14 millones de pesos. La utilidad de periodo es de 3 millones de pesos. Por lo tanto, la entidad A, que participa en la inversión en el capital, recuerdas que aportó 9.800.000. Capital social tiene 14 millones, quiere decir que hay 4.200.000 de otros accionistas, que son, en este caso, la norma le llamaba interés minoritario, o le llama interés minoritario. Le llamaba interés minoritario, ahora se llama participación no controladora, porque quien controla es el que en este caso tiene el 70%. ¿Cómo saqué el 70%? Divide la participación de entidad A de 9.800.000 pesos entre el capital social de 14 millones y te va a dar el 70%. Ahora la pregunta es, tú invertiste 9.800.000. Al cierre del periodo, puede ser mes, puede ser año, el periodo que tú vayas a reportar, ya esa empresa en donde participas, tú eres controladora en tu subsidiaria, ya generaron 3 millones de pesos en ese periodo. La pregunta es, tú como inversionista, tú como el que compraste las acciones, tú como socio o accionista de esa entidad, ¿cuánto vale ahora tu inversión? Y este es un papel de trabajo que vamos a generar, ¿no? Oye, capital social 14 millones, del cual empresa A invirtió 9.800.000 pesos, por eso da el 70%. ¿Qué es el método de participación? Vas a participar en el resultado de esa empresa en el porcentaje en el que tú participas en el capital. Es decir, si tú aportas, pues vas a tener, lo que tú esperas es que la parte proporcional de tu inversión sea la que te genere un beneficio. Por lo tanto, de esos 3 millones para empresa A, el 70% es suyo. ¿De acuerdo? El 70% de 3 millones te dan 2.100.000.
Por lo tanto, ¿cuánto vale ahora la inversión de entidad A, la empresa A en entidad X? Pues es la suma de los dos, son 11.900.000 pesos ahora vale. Pagaron 9.800.000 pesos de entrada, pero al cierre del periodo, ahora esa inversión aumentó su valor a 11.900.000 pesos. Ahora, oye, ok, ya vale más. ¿Cómo lo registro en la contabilidad de empresa A? ¿Te acuerdas que creamos una nueva cuenta contable donde decíamos, se va a llamar inversión en acciones, puedes llamarla inversión en subsidiaria, inversión en asociada, es libre, como tú te sientas mejor, como consideres que refleja de una manera más fácil y sencilla al lector. Originalmente pagaste 9.800.000, ahora tu inversión vale más, aumenta en 2.100.000, ¿de acuerdo? No te han dado dinero, no ha habido dividendos, pero ya vale más tu inversión. Y ese es el método de evaluación, método de participación y su reconocimiento contable. Ahora, debo tener un impacto en mi resultado, ¿no? Porque si ellos ganaron, pues yo tengo que ganar. Hago una similitud, si tú inviertes en el banco, los intereses que te van dando va aumentando tu cuenta de activo y la vas mandando a resultados como parte de tu resultado, de tu aumento, de tu incremento en el patrimonio. Surge un nuevo concepto en resultados que se llama participación en la utilidad neta de otras entidades. Ese es el método de participación y es el rubro con el cual lo bautiza la NIF C7. Participación en la utilidad neta de otras entidades. Ojo, utilidad neta. ¿Te acuerdas que la NIF B3 cambió y ahora se llama estado integral de resultado, estado de resultado integral? ¿Por qué? Porque ahora incluye después de utilidad neta otros resultados integrales para llegar al resultado integral. Así es la nueva estructura de la NIF B3. Que si no la has visto la estructura, te recomiendo considerar adquirir el curso que tenemos sobre la presentación o elaboración de estados financieros. Aquí te dice que participas de la utilidad neta, quiere decir que en tu estado de resultado integral de esa empresa, tú vas a tomarla hasta el renglón de utilidad neta, ya no vas a considerar los ORIs, porque los ORIs todavía no se realizan, forman parte del resultado, pero todavía no se realizan como para decir, ya es utilidad en firme o ya es una pérdida en firme, por lo tanto no se toma para la evaluación de la inversión en acciones. Ese rubro se presenta en el estado de resultados, no es una subcuenta de otros ingresos, es una cuenta de mayor. Puedes ponerle participación en la utilidad neta de otras entidades o participación en asociadas, en resultados de asociadas, en participación en el resultado de subsidiarias. Cualquiera de ellos es válido, pero es una cuenta de mayor en tu estado de resultado, en tu balance, ¿no? Fíjate cómo se presenta en el estado de resultados. Recuerda la estructura que tenemos. Es ventas o ingresos, costos, gastos generales, lo que antes se llamaban gastos de operación. Recuerda que ahora son gastos generales. Luego viene el resultado integral de financiamiento, en donde pones intereses a favor, a cargo, fluctuación cambiaria. Y después viene este rubro. Ahí viene lo que dijimos que era cuenta de mayor. Aquí se va a presentar participación en asociadas, método de participación, participación en subsidiarias, lo que tú consideres adecuado, que va antes de la utilidad, antes de impuestos, ¿de acuerdo? Ese es el rubro en donde se presenta y es por eso que necesitas una cuenta de mayor independiente para el registro de este aumento de tu inversión. ¿Cómo se presenta en el balance general?